¿A cuántos católicos no les gustaría escuchar que el Papa nos hable de la verdadera crisis que está viviendo el mundo, no de la crisis ecológica? Porque no estamos viviendo una crisis ecológica. Creo que este es uno de los papeles fundamentales que desempeña la Agenda 2030. Y la Iglesia Católica no debe ser parte de la Agenda 2030. Miembros de la Iglesia Católica no deben promoverla. Entonces, la verdadera crisis, una de las verdaderas crisis que estamos viviendo en el mundo es la crisis ideológica, por la cual la Iglesia debe luchar en contra de. No queremos un papa que nos venga a hablar de una crisis ecológica, cuando la verdadera crisis es la ideológica. Estas ideologías que buscan acabar con la moral de las personas, empezando desde los más frágiles, los más susceptibles, los que absorben más, a los que se les puede adoctrinar, que son los niños, por ejemplo, por medio de la ESI, la educación sexual integral en los colegios. Esa es la verdadera crisis que estamos viviendo hoy, no la crisis ecológica. Tampoco es la crisis de migraciones masivas, cierto que las hay, ¿no? Gente que tiene que pasan por necesidades, huyen de ciertos gobiernos y se tienen que ir a otros países. Pero eso no es la verdadera crisis que está viviendo el mundo. La verdadera crisis es la falta de fe, por la cual muchas personas están pasando, y por esa falta de fe muchos se retiran de la iglesia. Hay una guerra muy fuerte, un combate espiritual que no se está dando bien por parte de la iglesia, y esto cansa a muchas personas, obviamente. Si vemos a un papa que está en este estado, que comete tantos errores y que no está llevando a la iglesia por buen camino, desde meter una pachamama hasta firmar una autorización para bendición a parejas homosexuales, la iglesia definitivamente va en decadencia, ¿no? Y muchas de estas cosas que están sucediendo pueden hacer que muchas personas desistan, pierdan esa fe y se vayan saliendo de la iglesia, y se vayan formando sectas, y se vayan formando diferentes grupos de personas alternativas a una iglesia que es universal, a la iglesia católica. Entonces, la juventud que espera hoy, ¿no?, de la iglesia, del papado, que salga alguien a llevar a los jóvenes a Cristo. Cuando el Papa Juan Pablo II decía, miren a Cristo, mirarlo a Él. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿cuál? De vida eterna. De vida eterna. De vida eterna. Buscadla y halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él decía, porque Cristo debe estar en cada uno de nosotros, en todas las cosas que hagamos en nuestras vidas, porque aquí no deberían haber buenismos que valgan para quedar bien con todas las religiones y no proclamar la verdad en Cristo. Algo bueno que vi en la Jornada Mundial de la Juventud fue que, a pesar de que se basó en una concordancia, ¿no?, con la Agenda 2030, hablando del ecologismo, ¿no?, donde se puso como principal crisis el ecologismo, cuando otra de las principales crisis no solamente es la ideológica, sino la crisis del aborto, que es una crisis muy terrible que se está viviendo ahorita en el mundo y que se debió combatir muy fuerte, y que se debe combatir hoy en día muy fuerte por parte de la iglesia. Pero lo bueno que sucedió en la Jornada Mundial de la Juventud, la última,
que promovía supuestamente la Agenda 2030, que habían sacerdotes dentro, obispos dentro, que realmente estaban dándole la contrarrevolución, aquella revolución que quiere hacer ver como la mejor opción, ¿no? Entonces sacerdotes que luchan dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que quieren los jóvenes ahorita? Los jóvenes quieren volver a la santa tradición, no quieren vivir en reformas. La santa tradición está, se podría decir como que se está poniendo de moda en los jóvenes, pero no es el término adecuado. He visto muchos jóvenes y estoy segura que muchos de ustedes, 30, 20 y tantos años, 40 y tantos años, buscan cada vez más la misa tradicional, por ejemplo, ¿no? Y esto se está volviendo muy común hoy en día. Es lamentable que se hayan puesto más trabas para que la misa tradicional pueda celebrarse con más libertad. Es lamentable que muchos sacerdotes no sepan cómo celebrarla. Debería haber un apostolado muy grande dentro de la iglesia donde los sacerdotes tengan que aprender cómo celebrar la misa tradicional, donde realmente lo que el Papa Benedicto XVI quería era volver a la tradición. Los católicos quieren volver a la tradición. Definitivamente, o sea, usar un velo en misa. Usar un velo en misa. No es cuestión de modas. No es qué bonito se ve, no. Se ve más femenino. Y sí, se ve más femenino. Sí, se ve más, pues más elegante. Sí, también. Pero es que es una forma muy digna de la mujer de poder entrar a la casa de Dios cubriéndose la cabeza por respeto a nuestro Señor Jesucristo, porque siempre fue así, ¿no? Entonces, esto no es cuestión de modas, esto es cuestión de que los jóvenes queremos volver a la santa tradición. Los jóvenes no queremos que nos hablen de lo bien que se quiere estar con el mundo, de que si se permite el pecado, de que si se bendicen las parejas homosexuales, que si hay católicas por el derecho a decidir que no son para nada católicas, porque ese tipo de grupos no deberían existir. Un católico no puede ser abortista, así como un católico tampoco debería votar por un abortista, que es una gran contradicción. Entonces, esto es lo que queremos los católicos, volver a la santa tradición. Queremos que los sacerdotes nos hablen del infierno, porque el infierno existe, porque no solamente es un estado, es un lugar. Es un lugar donde hay sufrimiento por la ausencia eterna de Dios. Es el rechinar de dientes. Lo decía nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Lo ha mencionado muchas veces, la hiena. Entonces, nosotros queremos una iglesia que nos hable la verdad, que nos proclame a Cristo, que nos hable de cuál es el camino a la salvación. Estrecho, sí, pero posible, pero que nos lleve a la vida eterna. Y ese es Jesús, con su madre. Queremos que nos hable de la Virgen, queremos que nos hablen de lo importante que es luchar contra el aborto, de lo importante que es luchar contra las ideologías, de lo importante de lo que es luchar por defender la santa tradición, de la importancia de enseñar a nuestros hijos el magisterio de la iglesia, el catecismo, difundir el catecismo San Pío X, de evangelizar a nuestros seres queridos, de amar a nuestros enemigos, de la importancia de hacer la caridad, pero sobre todo en el sentido intelectual y espiritual, hablándoles a los demás de Cristo sin ningún tipo de vergüenza, a aquellos que están lejos de la iglesia, llamarlos a la conversión, donde los buenismos no valgan, donde no queremos estar bien con todos y aceptar que todos son la misma religión, son la misma cosa. No queremos eso. Entonces este video es porque ¿qué es lo que buscamos de nuestra iglesia católica? Que nos lleven a Jesús, que nos lleven a Cristo, que nos enseñen el amor por la Santísima Virgen María, que es la forma más fácil de llevar a Cristo, y que Cristo nos lleve al Padre. Queremos sacerdotes que nos hablen del infierno, de la existencia del infierno. Decía el gran santo San Juan Crisóstomo: el que desprecia el infierno o lo olvida, no se escapará de él. Así que así venga un ángel del cielo a negarnos este dogma de fe, un sacerdote,
o hasta un papa no puede hacerlo, porque el infierno existe y quien lo negara no escapará de él. Entonces, la iglesia que es de Cristo, que nosotros queremos ver de pie, es la iglesia universal, la iglesia católica. Y a pesar de que hay lobos vestidos de oveja, que hay por todos lados, que los tenemos en las diócesis, que los tenemos en las parroquias, que los tenemos en nuestros arzobispados, que los tenemos en la curia romana, debemos orar por la conversión de ellos. Y sobre todo, y creo que es lo más importante ahorita, más que ponernos a debatir unos con otros en señalar quién es, quién no es, quién es verdadero papa, quién no es verdadero papa, quién es anticristo, falso profeta o lo que fuera. Más que eso, es poder darnos cuenta lo que estamos viviendo en la Iglesia Católica. Leer el catecismo, conocer el magisterio de la Iglesia y no caer en el error y no ser arrastrados a la falsa iglesia. Eso es lo más importante que debemos considerar en estos tiempos, en el que los católicos queremos volver a la tradición, en el que no se debe despreciar la misa novus ordo, aquellas que se celebran con mucha reverencia, pero que son muy pocas. Entonces necesitamos que nuestros sacerdotes nos hablen la verdad, nos digan las cosas como son, sin miedo a lo que digan los demás, sin miedo a que la prensa les señale, sin miedo a que sus obispos les llamen la atención por decir la verdad. Esa es la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo. Y conocer más de esta verdadera Iglesia para, como dije hace un rato, no ser arrastrados por este camino, porque los jóvenes no queremos, bueno, no soy tan joven, pero no queremos que nuestra iglesia se adapte al mundo, y menos al mundo de hoy, que está tan contaminado con tanta porquería que vemos que es del demonio. Y esto no es fanatismo religioso, no es fanatismo religioso decir que la ideología de género no viene de Dios, no es fanatismo religioso decir que el aborto no viene de Dios, o fanatismo religioso no es decir que el pecado es pecado, porque lo es y no deja de serlo. Entonces eso es lo que queremos ahora los católicos. Era todo lo que quería compartir. Que Dios les bendiga, que la Santísima Virgen les cubra con su manto protector, y a orar por la iglesia, a orar para poder ser firmes en nuestra fe y no dejarnos arrastrar al camino de la perdición, sin vergüenza a nada, y con el rosario en alto y con la cruz en alto, como buenos católicos cristianos que somos, porque Cristo es la luz del mundo y sin Él nadie podrá vivir la vida eterna. Y así de sencillo. Que Dios les bendiga.